Cordial saludo, mi nombre es Eliana Luz del Muñoz Imbachi, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a dar solución a las preguntas planteadas en la fase número 4 del curso Cultura Política. Pertenezco al grupo 374. El movimiento que seleccionamos para trabajar a lo largo del curso pues fue el movimiento campesino, al cual hay que hacerle pues un reconocimiento por sus luchas a lo largo de la historia. ¿Por qué se considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, esa es nuestra primera pregunta. Considero que la temática, es decir, el movimiento social es pertinente porque a lo largo de la historia ha contribuido en diferentes aspectos que lo involucran en la participación política y democrática. Es decir, a través de estos mecanismos ellos hacen valer sus derechos. Tenemos nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Se relaciona en que el movimiento campesino, a través de las manifestaciones legales, que son mecanismos de participación constitucionalmente permitidos, hacen conocer que no se está de acuerdo con las decisiones tomadas por los entes gubernamentales y que por lo tanto deben plantearlas porque como tal estas no los favorecen a ellos. Y este pues es un ejemplo de democracia. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Porque en este periodo de tiempo, es decir, de 1970 al año 2000, la ola de violencia incrementó y los más afectados pues fueron nuestros campesinos. El campo se volvió una trinchera, es decir, un campo de batalla como tal, donde los campesinos que no eran de ningún grupo eran los que eran masacrados, fueron los que vivieron la violencia como tal. Aquí se vivió los desplazamientos forzosos, los despojos de las tierras, se vio violación a los derechos humanos. Y este periodo fue decisivo porque aquí nacen movimientos que van en pro de la defensa del movimiento campesino, o sea, de los campesinos. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque este espacio, es decir, en la costa Caribe, se ve como la ANUD, es decir, la Asociación Nacional de Campesinos, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pues toma mayor poder, es decir, busca más la forma de hacer valer los derechos de los campesinos y busca mecanismos que permitan que el gobierno sepa que ellos están que en esos momentos ellos estaban como olvidados por los entes gubernamentales como tal. Aquí nacen nuevos mecanismos de democracia, también nacen nuevos movimientos y dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, tenemos un contexto histórico donde la ola de violencia está escrita con sangre, la historia se escribió con sangre y muchos de los campesinos, especialmente los niños, los jóvenes, fueron reclutados para que pertenecieran a los grupos al margen de la ley, las mujeres fueron abusadas, los adultos mayores, si no servían para trabajos que los denigraban, pues muchos de ellos fueron masacrados. Y como tal, la ola de violencia hizo que muchos abandonaran el campo y fueran a las ciudades. También lo que conocemos como los desplazamientos forzosos. Acá tenemos qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado. Bueno, la población afectada en este caso pues eran los niños y jóvenes que, como ya decíamos, fueron reclutados, las mujeres que fueron abusadas sexualmente y obligadas a hacer tareas que no les correspondían, los adultos mayores que fueron maltratados, pero principalmente nuestros actores más relevantes fueron nuestros líderes sociales que fueron masacrados y fueron hechos pasar por guerrilleros, sus vestimentas de campesinos pues se les arrebataron y se les vistieron con ropa de guerrilleros y los hicieron pasarlo como lo que hoy conocemos como los falsos positivos. Y como tal pues toda la población campesina pues se vio afectada.
¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Bueno, tenemos que en 1987 la ANUD cae porque vivió momentos de que resurgía, caía. Y en este periodo lo que pasó fue que muchos campesinos no estuvieron de acuerdo con lo que hacía la ANUD, es decir, que no había dado suficientes, ¿cómo decir? Pues que no había conseguido lo que se había propuesto el movimiento como tal, y entonces lo que pasó fue que resurgió una nueva ANUD, es decir, una Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unida y Reconstrucción. Eso es lo que nos quiere decir este símbolo que tenemos acá. También se vio que en 1976 hasta 1984 las mujeres que no tenían ni voz ni voto en el movimiento, pues ya sus opiniones empezaron a valer. Se vio que se reconoce a las mujeres como productoras agrícolas, porque eso no se había visto, y solamente se vio que se restituyeron algunas tierras, no todas las tierras, algunas, y esto gracias a la lucha que presentaba el movimiento. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Sabemos que gracias a las luchas a lo largo de la historia, pues se ha logrado que el campo ya no sea una trinchera, se ha logrado que se reconozcan los derechos de los campesinos y se ha logrado que el gobierno invierta más en ellos, pero aún esto pues no es que sea lo mejor posible, porque en el año de 2013 se presentó el paro nacional agrario, en el cual se exigía pues la restitución de las tierras que fueron privatizadas en el periodo de olas de violencia y que fueron también quitadas por los terratenientes. También en este paro se exigió que se le bajaran a los fertilizantes porque salía muy costoso producir los productos y que, valga la redundancia, y que pues no era favorable para los campesinos. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta que lo que se plasmó o las peticiones que se hicieron en ese paro, pues como tal no se han respetado porque los fertilizantes siguen subiendo. No se han restituido las tierras y como tal la ola de violencia en el campo, aunque mínima, se sigue presentando. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, sabemos que el movimiento campesino como tal utiliza las manifestaciones para hacer conocer pues sus opiniones, es decir, que no están de acuerdo con lo que se está haciendo con ellos o con lo que está haciendo el gobierno con todo el país. Entonces lo que está haciendo es manifestarse. Y el concepto de cultura política me dice que el concepto como tal es las opiniones políticas de un grupo que se dan con respecto a un tema, es decir, con cómo se está gobernando. Entonces decimos que se relaciona en eso, en dar a conocer pues nuestro punto de vista. Acá dice, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, él aporta en la medida que tenemos que ellos hacen manifestaciones, paros, movilizaciones, y esto como tal es una forma de democracia, porque se está haciendo que se está controlando a los entes gubernamentales como tal y se les está indicando que lo que están haciendo pues no lo están haciendo de la mejor manera y que deben replantear. En conclusiones generales, pues tenemos que la cultura política nos permite dar nuestras opiniones, pues si estas son grupales, y que estas opiniones pues nos permiten mejorar el sistema. Para dar a conocer estas opiniones vamos a basarnos o hacer uso de la democracia en sus distintas actividades. Lo podemos hacer por medio de las manifestaciones pacíficas, por medio de los plantones, entre otros, y también nos dice que para que ejerzamos la democracia no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las decisiones que toman nuestros entes gubernamentales. También podemos concluir que cada movimiento social pues tiene sus diferentes formas de expresar la democracia, y también podemos concluir que es importante la cultura política para fomentarla en todos nosotros porque nos permite pues defender nuestros derechos y hacerlos valer. Muchas gracias.